Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Fernández Rivas. Es pintor, también es escritor y sobre todo es un enamorado de Egipto. Es egiptólogo, aunque él dice que aficionado, pero desde luego sabe muchísimo de este país fascinante, del país del Nilo. Buenas noches, don Eduardo, bienvenido. Buenas noches, Magdalena, y buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, pintor y además un pintor muy reconocido nacionalmente, internacionalmente. Ha hecho usted cientos de exposiciones, tanto individuales como colectivas. ¿Desde qué hora, desde qué edad pinta? Pues mira, muy sencillo. En la escuela primaria, mi maestro, uno de los maestros que he tenido, que nunca podré olvidarlo, don José María Ruiz Castro, si me permites nombrarlo, ya habrá muerto, sí, claro. habrá muerto hace muchísimos años, pues detectó en mí una habilidad diferente a la que mis compañeros tenían y compañeras, niños y niñas, sí. Y vio que había una facilidad para el dibujo tremendo. Se puso en contacto con mis padres, buscaron un maestro, mi primer maestro, que venía a casa, un señor también que se ha muerto extraordinario, Salvador Querol Paadín, que aún no siendo él un gran maestro de la pintura, sí tenía un magnífico oficio, porque él de Ferrol había sido alumno de uno de los grandes de la pintura gallega, como era, o como es, Felipe Bello Piñeiro. Por lo tanto, este primer maestro me trasladó totalmente una técnica y un oficio, bueno, que me hizo sufrir bastante también, porque se me prohibían ciertas cosas para que yo, dada esa habilidad que dicen que tenía, podía perjudicarme y podía perderme. Y entonces a mí se me quitaron lápices, se me quitaron bolígrafos, se me quitaron un montón de papel, se me quitó todo, que solamente pintase el modelo de bodegón que mi maestro me ponía. Y esto empezamos en 1961, teniendo yo 13 años. Y luego ya continué mis estudios de bachillerato al mismo tiempo que seguía pintando con este maestro, cuando a mis 15 años él me dijo que no podía enseñarme más. Él y su mujer dijeron, es que no podemos enseñarte más. Y entonces entró en Coruña haciendo bachillerato, viniendo del instituto, hacia Puerta Real para coger el coche de línea para Sada, ¿sí? Tendría yo 15, 16 años, pues me encontraba en ese itinerario, en San Andrés, casi la Estrecha, la Academia de Pintura de un maestro verdadero de la pintura, que era don Aurelio Lombera y Pando. Yo pasaba por allí todos los días, del instituto al coche de línea, a Puerta Real, y veía siempre un cuadro de este maestro en uno de los escaparates de esta academia. Y yo me volvía loco, me fascinaba ver aquello, y pensaba yo, ¿quién pudiera recibir clases de este señor? Pero realmente la economía de mis padres tampoco permitía pagarme unos estudios privados de estas características. Pero el director en aquel momento de Artes y Oficios de La Coruña tomó interés en mi obra, con 18 años ya, 17, 18, y se me hizo una exposición en La Coruña, cosa que yo estaba tan sorprendido. A los 14 ya había ganado un primer premio en Ferrol, un primer premio de ámbito regional, que también fue algo que yo no salía de mi asombro, lo que me iba sucediendo. Me costaba mucho entenderlo y asumirlo. Bien, y en Coruña, en esa exposición, llegó toda la gente del mundo del arte de La Coruña, y entre ellos llegó Aurelio de Lombera y Pando, este maestro que estaba dando clases en San Andrés, que yo me volvía loco con ganas de dar. Y entonces me dice, muchacho, ¿tienes algún problema de composición? Ahora, lo que tú haces aquí es ya una pintura, creímos, de un hombre de unos 40 o 50 años, y tienes 17, 18, pásate por mi academia. Y yo le dije, delante de todo el mundo, que venía él, venía Charo Castells, mi gran mentora, venía el director de la Escuela de Artes de Coruña, muchísima gente vinieron a ver al niño, que yo estaba, de verdad, pues estaba asombrado de ver toda aquella gente tan mayor y tan maravillosa. Y me dice Lombera, el primero, me dice, vas a venir. Y yo le dije, es que yo no puedo pagarle sus clases. ¿Y sabes qué me responde, Magdalena? ¿Qué le respondió? Me respondió lo siguiente, muchacho, para mí será un orgullo y un honor poderte dar clases. No tienes que pagarme nada. Aún fue más allá, pero por humildad me da
vergüenza decirlo, porque fue tal la ponderación que me estoy emocionando, acordado ya a este maestro que ya se ha muerto. Charo Castells dice también, el presidente de la Diputación, dice, este muchacho hay que conseguir una beca, de inmediato, dime, venga. Esto fue aquella noche. Luego el director de Artes y Oficios, lo mismo, y tienes que venir a hacer dibujo de estatua, artes y oficios. Tú sabes qué años, Magdalena, tan duros, haciendo mi bachillerato al mismo tiempo. Yeah. Y tú piensas que salía a las 6 de la tarde del instituto, a las 6:30 entraba en Artes y Oficios, a las 8 salía de Artes y Oficios, me incorporaba en Lombera, a las 10:15 salía de Lombera y ya corre al coche de línea para Sada. Fueron años durísimos, de mucho trabajo, esforzadísimos, tremendos. Pero bueno, que ahora vemos sus Yo era frutos, consciente, ¿no?, de que tenía que hacerlo. ¿Vive usted de sus cuadros? Siempre he vivido de mi pintura. Sí. Toda la ¿Es vida. usted rico? No, la verdad es que no. La verdad es que no, pero vamos, mal no me ha ido. Tantos viajes a Nueva York, tantos viajes a Inglaterra, a Londres, tantos viajes a Egipto, y por ahí todo me lo he pagado yo con mi propio trabajo, mi propio esfuerzo. No he recibido herencias. O sea que en ese sentido también es un pintor de éxito económico, que no tiene que andar vendiendo ahí. He vivido siempre de ello. Sí, he vivido siempre. Estupendo. Todos los pintores sienten fascinación tienen un icono. Usted siente fascinación por Velázquez, ¿no? A Sorolla también le encantaba Velázquez, y a tantos otros. Y además siente también fascinación por las meninas. Y tanto. Ajá. ¿Por qué por las meninas? Mira, Magdalena, mi arte... Las meninas que usted pintó. No, claro, la última colección que he hecho este verano, que todavía es inédita, nadie la ha visto todavía. Nadie, es nuevo todo esto. Pues mis 3 pilares, en los que yo me sostengo y me he sostenido siempre, han sido Velázquez, Goya y Picasso. Son mis 3 pedestales. Y las meninas, hace muchos años, en el 70 y pocos, 71, 72, no recuerdo exactamente, estando yo en Barcelona, acompañado de un amigo de la Mili del Sáhara, catalán de Barcelona, pues vamos al Museo Picasso. Y Magdalena, en cuanto vi aquella colección de las meninas realizada por Picasso en el año 57, quedé alucinado, quedé trastornado, fascinado. Claro, yo conocía las meninas originales, que es una de las cumbres de la pintura de Caballete mundiales. No voy a revelar yo ahora lo que todo el mundo sabe, pero yo desconocía esa colección de Picasso sobre las meninas. Y le digo a mi amigo Cuñat de Navarre, tengo que pintar eso también yo. Además me salió como un grito allí dentro del museo. Yo un día voy a hacer esto también, a mi manera, pero lo voy a hacer. Fíjate cuántos años han pasado ya y ahí está. Es que esto estamos viendo ahí en el plasma, y es que tiene un realismo pero increíble, ¿no? Con tan poquitos trazos, ¿cómo es posible captar esa expresión de un instante? Cada cuadro que tú ves ahora es todo en una sola sesión. Es decir, me pongo al cuadro, me pongo a la pintura y me lleve media hora, me lleve 1 hora, me lleve 4, me lleve 3, seguido. No hay retoque, no hay insistencia, no hay nada. Sencillamente, a mí cuando estudiaba esto, y decían que Velázquez, claro, mojaba el pincel en el aire, en la atmósfera, es una fórmula para poder decir que ha pintado el aire. Yo decía, pues yo también, de niño joven, yo también tengo que mojar el pincel en él. Y luego, cuando vi el desnudo para mí más bello de la pintura de Caballete, que se ha realizado jamás, que es la Venus del Espejo de Velázquez, en la National Gallery en Londres, ciertamente, yo me he pasado allí días, semanas, meses y años mirando aquella obra. Y además te puedes acercar, no como aquí que ponen barreras, allí te acercas. Y yo decía, y perdóname que suelte un bruto, yo decía, pero desgraciado, ¿cómo has hecho para pintar esta piel, esta carne, esta musculatura prácticamente sin materia? ¿Cómo lo has hecho? Y me llevó muchísimo tiempo estudiarlo, analizarlo, mirarlo. Y fue cuando también realicé mi desnudo de Belén, que es de frente, ¿verdad?, pero va en la línea de la Venus del Espejo de Velázquez. La tenemos aquí en estos libros. Sí, y me dice que esto es inédito todavía, esta colección. Sí, totalmente. O sea, la estamos viendo ahora por primera vez. Por primera vez. Ajá. Esta colección la inicié el 28 de julio, verano pasado, y la terminé las 30 obras a finales de septiembre. 2 meses llevo las 30 obras.
Y hasta este momento no he querido, además, que nadie la viese. Nadie. ¿Y por qué? Porque me gustaba dar la sorpresa en su momento. Y como tenía otras exposiciones en esos momentos, para conmemorar mis 50 años con la pintura, mis bodas de oro, esta era como un postre que daría a conocer dentro de este año 2013. Y vosotros sois los primeros que la estáis sacando al público. ¿Y cuáles serán los siguientes? ¿Dónde la dará a conocer? Magdalena, ahora mismo mi boca estará sellada porque hay un proyecto muy importante, pero que no está firmado. Pero os lo garantizo, que en cuanto se firme, yo espero que sí, aquí seréis los primeros en saberlo. Perfecto. No, en esto efectivamente le deseamos pues la máxima de las suertes, porque yo confieso que acabo de descubrirle a usted a través de Moscovich, efectivamente, y desde luego estamos encantados. Yo estoy fascinada con su pintura, con su estilo pictórico. Usted también es escritor, tiene varios libros, pero tiene uno que me llama mucho la atención, que es Dioses y Faraones, porque usted es, como decíamos en la entradilla, un enamorado de Egipto. Me decía que había viajado a Egipto, pero decenas de veces, incluso que había estado durante años viajando 2 veces al año, pero pasando como un par de meses. Mes y medio, 2 meses, sí. Allá. Que incluso, a pesar de llamarse aficionado, ha traducido algún jeroglífico. Sí, pero son fórmulas cortas, oraciones, titulaturas, regias. Sí, puedo. ¿Por qué esa fascinación por Egipto? Eso, ¿Y de cuándo le viene? Eso, Magdalena, me lo han preguntado muchísimas veces. Yo tengo ya 64 años. Porque es más allá de lo racional, ¿no? Exactamente. Y voy a cumplir 65 el mes que viene. Bien, esto me lo han preguntado infinidad de veces. Y yo no lo sé. Lo único que puedo decir, que ya de niño, en un tebeo, por decirlo de alguna manera clara y gráfica, en cuanto veía una pirámide, algo que fuera una alegoría al antiguo Egipto, ¿verdad? Todavía sin conocimiento ni nada. Pero a mí aquello, o una momia, pues a mí aquello me fascinaba, sentía como una atracción poderosísima que andando los años yo le llamo la llamada de los faraones. Pero no me pregunte, luego sí es verdad que haciendo cuarto de bachillerato, y esto más tengo que decirlo, se ha muerto ahora el 25 de septiembre mi gran mentora, la doctora María del Rosario Castells Vila, a quien tanto le debo. Y esta señora fue profesora mía de historia en cuarto de bachillerato, y yo le dije un día, y ella vio mis cosas de Egipto, ya le gustaba, que se había fijado, vaya, que fue también la que en aquella exposición se hizo que se solicitase una beca de la Diputación, pero va, de acuerdo. Entonces esta señora, hablándole yo de Egipto, le digo un día con un libro precioso, lo más caro que se había publicado sobre el tema, que se titulaba, y aún lo tengo por supuesto, Tutankamón. El libro era bellísimo, yo me lo había tragado de la A a la Z, todo el texto me lo había leído todo. Y cuando tocó en cuarto de bachillerato, historia, tocó el tema de Egipto, obligado por la academia, ¿verdad? Por el texto, la asignatura, pues la mujer se quedó obnubilada, como yo decía una serie de cosas que decía ella, pero bueno, si aquí la profesora de historia soy yo. Me llamo siempre señor Rivas, desde niño, siempre. Yo era delegado de curso, fui delegado siempre electo. Entonces me decía, bueno, es que yo he leído este libro, tráigame ese libro. Le llevé el libro y me dice, señor Rivas, va usted a dar una conferencia sobre Egipto. Y yo asistía a todas sus conferencias, y esta mujer, sus conferencias eran sin papeles. Y ella me dijo también, sin papeles, sin papeles. Y se dio la conferencia en el Paraninfo del instituto, masculino llamado antes, el Riazor, y acudió muchísima gente, incluso profesores de Santiago. Aquello fue impresionante. Y desde entonces me viene también la cosa de dar las conferencias que estoy dando por aquí y fuera de aquí. Sobre egiptología. Y sobre muchas cosas más. Ahora nos cuenta sobre qué otras cosas. Claro, es que la profesora de alguna manera se enfrentó a lo que usted decía, que es un poco, está lo paraacadémico y lo académico, que es la historia
tradicional que ella estudia, que aquí realmente la mía era historia. Divergen, ¿no? Divergen. Era historia. Sí. Lo mío también. Lo suyo era historia. Total, todavía no había buceado en esas otras no. fuentes más heterodoxas, digamos. No, Magdalena, perdona que te interrumpa. Yo la historia del Antiguo Egipto la trato desde el punto de vista egiptológico oficial y científico. Que luego yo conozca, por tanta lectura, tanto estudio, tanta investigación, en el Museo del Cairo, en el Metropolitano de Nueva York, en la sección de Egipto, en el del Ministerio Británico, que yo conozca leyendas, teorías fascinantes y eso, no. O sea, sigue los parámetros, digamos, de la historia oficial, ¿no? Exactamente, científicos, ¿no? Históricos, científicos. Ajá. Eso, no, insisto, no quiere decir que yo desconozca esos mensajes de ocultismo, esos mensajes de misterio y de fascinación que había en el Antiguo Egipto. Ahora bien, he trabajado muchísimo en la línea de desvelarlos, darles el sentido racional que tienen, porque muchas de esas leyendas del Antiguo Egipto, ese ocultismo, eran métodos de enseñanza para iniciados. No te olvides, Magdalena, que hoy sabemos más del Antiguo Egipto, de sus tradiciones, de sus misterios, de sus credos diferentes y de todo eso, sabemos nosotros muchísimo más que los egipcios de a pie de la época. Porque nosotros, al poder investigar y trabajar en todos esos muros, columnas, paredes, paramentos de todo tipo, pergaminos, no, papiros y todo eso, la gente no tenía acceso a ello, era algo interno, únicamente dedicado a los sacerdotes y al noviciado, de ambos géneros. Pero la gente del pueblo no conocía nada de esto. Entonces, a la gente podían darse una serie de misterios que se los tragaban, los interiorizaban, los asimilaban y punto, pero sin poder darles una explicación racional. Pero nosotros, al tener esta posibilidad de adquirir los conocimientos directos de las inscripciones templarias, hemos adquirido también el real conocimiento, el verdadero conocimiento que aquellos grandes sacerdotes poseían. Estábamos viendo ahí en las imágenes precisamente los vasos canópicos, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo es posible que antes de la etapa de esplendor fueran capaces de tallar la diorita y luego no? ¿Cómo es posible Magdalena, eso? hay una explicación científica con la que todo el colectivo egiptológico serio está de acuerdo. Es verdad, esta gente ha hecho unos monumentos extraordinarios que no se han realizado en ninguna otra parte ni cultura del mundo. Tenemos la cultura maya, la azteca, que también conozco bastante bien, no tan en profundidad como la egipcia, pero los trabajos no son ni tan depurados, ni tan bellos, ni tan trabajados. ¿Cómo se dice? Ni la religión tampoco es tan humana, tan maravillosa como la de Egipto. Entonces, las piedras talladas, desde la época de las pirámides, que tampoco conocían la rueda, sino que por trineos se arrastraban las piedras. No, me refería ahora en concreto a la diorita. Sí. Ellos trabajaban piedras durísimas, que además el territorio egipcio las posee en cantidad y en variedad, ¿verdad? Y no conocían el hierro, ciertamente, ¿verdad? Egipto es una cultura del bronce totalmente, siempre, hasta su finalización, cuando ya el hierro existía. Bueno, pues trabajaban todo eso, Magdalena, con otra piedra más dura que se llama dolerita. ¿Pero por qué se perdió eso? No se perdió. Esa dolerita se han encontrado bastantes restos, bastantes piedras de dolerita con la que realmente pulían y trabajaban piedras de menos dureza, como el diamante, para tallar otras piedras. Pues ellos tenían la dolerita. Piensa una cosa también, lo que me acabas de preguntar, tiene explicación siguiente. La teología egipcia, que era una teocracia, Egipto, indudablemente, ¿verdad? El faraón, sumo sacerdote, era una teocracia, indudablemente, con aperturismo, date cuenta que el faraón tenía que presentarse cada cierto tiempo en las ciudades más importantes a impartir justicia y a recibir a los ciudadanos, si podemos llamarles así, a los súbditos. Es decir, era una teocracia, pero con una especie de democracia inserta en esa teocracia. Fueron 3000 años de civilización,
cosa que, si no fuese de alguna manera bien elaborada, no duraría tanto. Entonces, usted sigue los parámetros históricos. Aquí ya. fecha, por ejemplo, la pirámide de Keops, 3200 la fecha a.C., en más o esa, menos, 3000 alrededor en la de mí. Esfinge. Sí, pues más o menos igual. ¿Y cómo se explica entonces, que es otra de las teorías bueno, que hacen de alguna manera diverger, ¿no?, con el patrón científico, cómo se explica el que hayan aparecido pues, microorganismos fosilizados marinos en las patas de la Esfinge? Oh, muy sencillo, mira, yo realmente, verás por dónde te lo voy a Sí. llevar. Yo esto lo he comprobado in situ en el Sáhara Occidental, que fue donde yo hice el servicio militar. Verás por qué te lo cuento. Es la misma franja de desierto, Sáhara Occidental, que es nuestra colonia, Sí, sí. y el Sáhara Oriental, que es el río, el Egipto, sí, es la misma. Bien, yo mismo subíamos a sitios donde las montañas del desierto del Sáhara eran conchas marinas. Esto demuestra que esto fue fondo de mar emergido. Y tú, si estás en Luxor, te lo pongo muy fácil, facilísimo. Tú estás en Luxor, coges el barco, vas a la otra orilla y caminas o coges un taxi hasta la entrada sin ir al Valle de los Reyes, la carretera que va enfrente. Te vas a Kurna, vas caminando, que es un paseo precioso. Sí. Llévate una bolsita con agua y es un paseo precioso. Subes al monte que está sobre el templo de Hatshepsut y sobre el Valle de los Reyes, y arriba en la cúspide, que es como una pirámide primordial, la forma, es una pirámide natural de piedra y arena. Una vez que estás arriba, te vas a pasmar. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver que todo ese monte son fósiles marinos y nadie los ha construido ni trasladado allí. Ya. Sencillamente que son fósiles de millones y millones de años, cuando el Sáhara era mar. Es decir, con esa elevación. O sea que la del Esfinge terreno, nunca estuvo en medio del mar. No. Nunca estuvo rodeada Está de tallada mar. Sí. en una piedra que era una cosa que sobresalía, pétrea, que sobresalía de la arena del desierto de Giza, de la meseta de Giza, un promontorio que un faraón, dice que Kefren, la aprovechó para hacer esta talla sobre la piedra natural de la zona, del sitio. ¿Y realmente cree que es. fueron tumbas, fueron construidas para tumbas? ¿La Esfinge? Sí. No, la Esfinge no, las pirámides. Las pirámides es, tal y como para nos mí, dice la historia innegable, oficial. para mí es innegable, Magdalena, que las pirámides son tumbas. Yo he estado dentro de la de Keops, y sabes que no sé si es el ataúd, el sarcófago de Keops o el de Miquerinos, está aquí enfrente a Galicia, en el mar, hundida. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. A finales... ¿De paso para dónde? A Londres, Sí. a Inglaterra. Ajá. Iba para allá y ahí se hundió la barcaza que iba remolcando, iba el sarcófago. Sí. Creo que de Keops, pero ahora me pones un brete. Keops o Miquerinos, no recuerdo, pero creo que de Keops. Y si tú has entrado en la Gran Pirámide, por ejemplo, has estado adentro, tú ya ves en la sala, en la cámara mortuoria, ya ves aquel sarcófago sujeto a la base de la piedra de la pirámide, del suelo, que allí es para recibir un cadáver. ¿Pero es eso y algo más o eso nada más? Mira, para mí es eso única y exclusivamente. Y voy a decirte Por ejemplo, el por qué. la misión de los Ushaptis, estas esculturas, sí, para los telespectadores. Sí, los Ushaptis, las pequeñas esculturas. Sí. Eso era la reproducción de servidores del faraón difunto, el Dios vivo en ultratumba, pero como ser humano, Jesucristo, pero como ser humano difunto. Es que todo esto se entremezcla de una manera extraordinaria y fascinante. Entonces, era la tumba del Dios vivo, porque a la muerte él ya era el Dios vivo. Antes era un ser humano con naturaleza divina, que había sido enviado a la tierra, dicen los textos jeroglíficos, enviado a la tierra para pastorear el rebaño humano. Son textos de Hatshepsut. Sí. Así viene. Entonces, la pregunta podías ampliarla de la siguiente manera. ¿Por qué en todo el extenso periodo egipcio faraónico, ¿verdad?, no se han seguido construyendo como tumbas formas piramidales? Pues es por lo siguiente. En el antiguo imperio,
o antiguo reino, como quieren llamar ahora. Breve, que me dicen que estamos ya llegando al fin. Sí, terminamos ya. Sí. Primer imperio, ¿verdad? Primer reino faraónico, época de las pirámides, hasta la de Unas, que fue la última en la dinastía sexta, y conozco muy bien además. La dinastía es la única que tiene textos jeroglíficos conservados. Pues esta época, este periodo, la adoración a la divinidad única. En Egipto solamente hubo un solo Dios, pero esto sería para explicarlo más largamente. Es como ahora. Hubo un dios a partir de Akenatón, ¿no? No, pero antes, sí, no, bueno. Akenatón tomó lo anterior. Ya. Es como ahora, ¿quién va a la iglesia a rezarle a Dios? Akenatón fue el que hizo la religión monoteísta, ¿no? Pero es que ya fue siempre Egipto. Ya. Él sencillamente recuperó aquello. ¿Quién va a rezar a Dios a la iglesia, Magdalena? Nadie. Van a rezar a Santa tal, a la Virgen cual, al Santo cual. Pero a Dios prácticamente nadie. No, Bien. vamos a adorar al Santísimo, ¿cómo que no? Sí, la gente a quien le pide cosas. Le pide al santo, a la santa, a la virgen y a esto. Y pues en el antiguo Egipto llegó a pasar lo mismo, que la ciudadanía, los súbditos, generalmente se dedicaban a pedirle cosas a una serie de divinidades menores, pero en Egipto quien predominó siempre entre la alta esfera era un dios único, que era Ra. Las pirámides, como Ra es un dios celestial, es un dios de arriba, es un dios, no como Osiris, que es un dios subterráneo, y de ahí las tumbas del Valle de los Reyes excavadas. Bien, entonces, en este primer periodo, ¿cómo podía un faraón, hijo de Dios y Dios al mismo tiempo, cómo podía este ser tan especial y tan singular inhumarse en el espacio aéreo? Pues levantando un monumento cuya cámara mortuoria estuviese arriba, muy por encima del terreno que recorren los humanos. Y de ahí se construían las pirámides, porque la teología de Heliópolis, la teología menfita, había hecho una serie de reflexiones y trabajos teológicos donde se decía que los dioses, o el dios Ra, moraban en palacios de forma piramidal. De ahí. Estamos ya prácticamente fuera, pero nada más, dígame qué hay de la maldición de Tutankamón. No hay absolutamente nada. Lord Carnarvon y Howard Conozco la historia muy Carter. bien. Sí, Howard Carter Sí. y Lord Carnarvon. No hay absolutamente nada de nada de nada. La prueba está, querida Magdalena, que sí, esa maldición fuese cierta. Claro, Lord Carnarvon murió, pero Lord Carnarvon piensa que fue el que corrió con los gastos, el mecenas de Howard Carter, porque a él su problema pulmonar en Londres se le agravaba no hubo con una el serie clima. de muertes Te cuento inexplicables. ahora, no tanto, con el clima, y entonces sus médicos lo mandaron a Egipto a un clima más seco. Y entonces él se acostumbró, se dedicó a proteger la cosa egipcia y protege a este señor. Magdalena, termino. Sí. Si realmente esa maldición fuese cierta, el primero que hubiera muerto sería Howard Carter, que fue el primero que entró y que vio, y vivió muchos años después. Lord Carnarvon murió por su propio problema de salud. Bueno, pues don Eduardo, fue un placer tenerle aquí, esperamos verle en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30. Estaremos nuevamente para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.